La época victoriana, que abarcó gran parte del siglo XIX, fue un periodo de contrastes tan marcados que, mientras algunos vivían en el lujo, otros vivían en condiciones de privación casi absoluta. Sin embargo, la vida tanto de ricos como de pobres estaba marcada por rutinas predecibles y repetitivas, cada una a su manera, organizadas en torno a las mismas horas del día. Entre los más adinerados, la mañana comenzaba con extrema lentitud, casi como un ritual, como si cada movimiento hubiera sido diseñado para prolongarse en el tiempo. En las casas más adineradas, que a menudo contaban con docenas de habitaciones repartidas en varias plantas, los dormitorios eran espaciosos, con techos altos y pesadas cortinas que mantenían los interiores envueltos en una suave sombra, retrasando la entrada de la luz solar. Los sirvientes, siempre discretos, seguían una rutina meticulosa. Abrían lentamente las ventanas, corrían las cortinas uniformemente para que la luz fuera gradual y equilibrada, y colocaban palanganas cuidadosamente preparadas con agua tibia para que los amos y las damas pudieran lavarse la cara. El sonido del agua al verterse en las palanganas, el movimiento de los dedos sobre los rostros aún dormidos, el roce de un paño suave secándose la piel, todo se desarrollaba lentamente, en un ritmo controlado, casi meditativo. El desayuno, aunque sencillo para los forasteros, se servía con una atención casi obsesiva al detalle. Bandejas de plata o porcelana se colocaban cuidadosamente en pequeñas mesas auxiliares, cada artículo en su sitio exacto, huevos cocidos o revueltos, panes variados, mantequilla, mermelada de fruta, té o cafés servidos en una tetera de plata humeante. Incluso el orden en que se colocaba cada plato parecía seguir su propia lógica, y tardaba minutos en ejecutarse. Cada paso del servicio requería una atención meticulosa. Los camareros ajustaban el ángulo de las bandejas, comprobaban que las tazas estuvieran limpias, que los panes no se tocaran y que el vapor del té ascendiera armoniosamente, sin obstruir la vista del comensal. Mientras tanto, los periódicos del día llegaban por la mañana, entregados por mensajeros que recorrían las calles aún húmedas por el rocío, caminando despacio, evitando hacer ruido sobre el suelo mojado o al manipular los papeles cuidadosamente doblados. Recibir el periódico era un acto casi ceremonial. El sirviente lo colocaba sobre la mesa, esperando a que el amo o la señora se acomodara antes de desplegar lentamente las páginas. La lectura de cada columna, cada artículo, cada línea de anuncio o carta del editor se hacía en absoluto silencio, con largas pausas entre lecturas. La mirada se deslizaba lentamente sobre cada palabra, absorbiendo los detalles con la paciencia de quien tiene tiempo de sobra y no está dispuesto a ser apresurado. Incluso los gestos más sencillos, como levantar una taza de té, pasar un cuchillo por la mantequilla o pasar la página del periódico, seguían un ritmo pausado, casi meditativo. El silencio solo lo interrumpía el suave tintineo de los cubiertos, el delicado deslizamiento del papel y el susurro de las cortinas al moverse con la brisa matutina. De vez en cuando, el lector levantaba la cabeza para observar la habitación, los tapices o los muebles, apreciando la calma que impregnaba el espacio, y luego volvía al periódico, reanudando la lectura con la misma meticulosa atención de antes. Los pobres, sin embargo, no tenían tiempo para un despertar tan pausado. Sus casas eran pequeñas, generalmente de una o dos habitaciones, donde varias personas dormían juntas. Se despertaban temprano, a menudo antes del amanecer, y comenzaban el día con comidas rápidas y escasas. Un trozo de pan, un poco de gachas aguadas, cuando había. No había sirvientes que abrieran las ventanas o trajeran palanganas de agua. Cada persona tenía que improvisar con lo que tenía, y lavarse a menudo se reducía a pasarse un paño por la cara o sumergirse rápidamente las manos en agua fría. Mientras los ricos dedicaban parte de la mañana a actividades de ocio o compromisos sociales, escribiendo cartas cuidadosamente a mano con pulcra caligrafía, paseando lentamente por jardines meticulosamente cuidados o visitando a amigos en carruajes privados que se deslizaban suavemente por las calles pavimentadas, los pobres se veían obligados a correr.
a menudo literalmente, a fábricas, minas, talleres y establecimientos donde serían consumidos por jornadas laborales repetitivas y casi interminables. Cada paso estaba marcado por la urgencia de llegar a tiempo, pero al mismo tiempo por el peso de la rutina, pues al recorrer calles llenas de polvo, barro o grava, los trabajadores presentían de antemano la fatiga que les aguardaba tras las puertas de la fábrica o la mina. Dentro de las fábricas, la atmósfera era opresiva, llena de incesantes ruidos metálicos, engranajes girando, martillos golpeando, correas transportando piezas, máquinas chirriando, rechinando y vibrando, todo en una cadencia inmutable. El olor a aceite, humo y polvo metálico impregnaba el aire, y cada respiración transportaba partículas de polvo que se depositaban lentamente en la ropa, el cabello y la piel. Los trabajadores, hombres, mujeres e incluso niños en algunos lugares, se alineaban frente a las máquinas y sus estaciones asignadas, sabiendo que cada gesto que hacían se repetiría cientos de veces a lo largo del día, casi sin pausa. Cada movimiento parecía predeterminado. Presionar un botón, girar una palanca, retirar una pieza terminada, reemplazar otra, repetir. Ninguna variación, ninguna sorpresa, solo la monotonía precisa y continua que imponía un ritmo en el cuerpo hasta que se acostumbraba a la cadencia, adaptándose físicamente a la repetición incesante. Las horas transcurrían casi de forma tangible. El sonido constante de las máquinas llenaba la habitación, convirtiéndose en un metrónomo mecánico que marcaba el ritmo de la existencia. El cuerpo empezó a memorizar cada movimiento, de modo que la mente a menudo divagaba en pensamientos inconexos, mientras las manos repetían el gesto aprendido. El agotamiento provenía no solo del esfuerzo físico, sino también de la prolongada monotonía. El simple acto de realizar cientos de movimientos idénticos, sin ningún estímulo variado, desgastaba lentamente el espíritu y hacía el día interminable. La mirada de los trabajadores recorría el espacio repetidamente. Ver a compañeros en posiciones idénticas, observar máquinas idénticas girar sin cesar, percibir la misma sucesión de piezas en producción y oír el mismo zumbido constante era casi hipnótico. Cada momento estaba marcado por el sonido repetitivo, el olor denso del ambiente y la certeza de que nada cambiaría hasta el final del turno. Los descansos breves eran casi imperceptibles, e incluso cuando surgían pausas para comer o descansar, la mente permanecía atenta al ritmo de la fábrica, anticipando las actividades que pronto tendrían que reanudarse. Así, mientras los ricos disfrutaban de largas mañanas contemplativas, llenas de pequeñas satisfacciones y distracciones, los pobres se encontraban inmersos en un universo de repetición mecánica, monotonía absoluta y esfuerzo prolongado. Cada engranaje, cada palanca, cada martillo o pieza transportada participaba en un ciclo sin fin que parecía reflejar no solo el funcionamiento de la fábrica, sino también el ritmo lento, repetitivo y agotador de la vida de los propios trabajadores. El día transcurría como una sucesión interminable de gestos idénticos, donde cada segundo se fundía con el siguiente, y la percepción del tiempo se difuminaba en la cadencia constante de movimientos repetidos, ruidos metálicos y sudor silencioso. Los ricos, por otro lado, también vivían rodeados de repeticiones, aunque éstas eran más suaves, delicadas y casi imperceptibles para quienes no observaban con atención. Cada mañana y cada tarde seguían una cadencia distinta, marcada por rituales que se repetían con una precisión casi obsesiva. Había horas fijas para el té de la tarde, un momento impostergable, que servía de punto de referencia en el día, tan rígido como las manecillas del reloj en la pared de la sala. El té se servía en delicada porcelana, con tazas y platillos pintados con sutiles detalles, siempre acompañado de galletas crujientes, pasteles suaves o pequeños dulces artesanales, que ocupaban bandejas cuidadosamente dispuestas por el servicio. La preparación y presentación del té implicaba una serie de gestos casi coreográficos. Los sirvientes colocaban las bandejas en las mesas auxiliares, posicionando cada taza con precisión,
comprobando que la tetera estuviera limpia, que el vapor ascendiera con fluidez y que los dulces estuvieran dispuestos simétricamente. La etiqueta dictaba que la taza debía sostenerse de una manera determinada, el meñique ligeramente elevado, la muñeca recta, el gesto elegante, y que el té debía servirse en un orden específico, comenzando por los invitados de mayor rango o importancia, siguiendo una rígida jerarquía social y observados con silenciosa atención. Cada movimiento era medido, repetido y refinado, casi como si el acto de beber té fuera una práctica de paciencia y disciplina, tan importante como cualquier reunión de negocios o salida social. Más allá de la forma de servir y beber el té, las conversaciones seguían patrones fijos. Los temas eran ligeros y educados, cuidadosamente seleccionados para no herir sensibilidades ni causar vergüenza. Se hablaba en voz baja, se moderaban las risas y cualquier gesto o comentario exagerado se notaba sutilmente, generando miradas de disimulada desaprobación. Pequeñas repeticiones se filtraban en cada aspecto. La forma de levantar una taza de té, el gesto de coger una galleta, el movimiento de las servilletas en el regazo, el orden en que los invitados se dirigían a sus mesas o volvían a sus asientos. Cada acción se repetía casi exactamente igual, día tras día, creando una cadencia tranquila, predecible y cómoda donde lo inesperado no tenía cabida. Incluso los intervalos entre cada gesto conllevaban una repetición. La mirada de un invitado recorría la sala, contemplando tapices, cuadros, jarrones y la luz que se filtraba a través de las cortinas. Los sirvientes ajustaban discretamente la distancia entre las bandejas o alineaban los cubiertos y las tazas. Se hacían pequeñas pausas para que todos los movimientos armonizaran en un ritmo lento y continuo. Cada detalle, por pequeño que fuera, era importante. La posición de una cuchara en un platillo, el vapor que emanaba del té, la simetría en la disposición de los dulces, el tintineo casi imperceptible de la porcelana al tocarla. La previsibilidad era casi una regla y un consuelo, pero también una vigilancia silenciosa. Cualquier desviación de la norma, una taza mal colocada, un dulce fuera de lugar, una palabra mal pronunciada, llamaba la atención de inmediato, exigiendo una corrección rápida y discreta, casi ritualística. Y así, aunque la vida de los ricos parecía tranquila y llena de comodidades, también se regía por una cadencia lenta y meticulosa, donde cada gesto, cada palabra, cada pausa y cada observación se repetía incesantemente, moldeando el tiempo y la rutina en un patrón que, aunque elegante y refinado, era tan rígido y constante como el trabajo mecánico de las fábricas frecuentadas por los pobres. Por la noche, mientras los pobres se agolpaban en sencillas tabernas, donde la comida escaseaba y el ruido era estridente, los ricos disfrutaban de largas cenas en salones iluminados por velas o lámparas de gas. Los platos se sucedían, sopas, carnes, verduras, postres. Cada comida era un ritual, no solo una necesidad. Entre los pobres, la cena a menudo no era más que una repetición de lo servido la mañana anterior. Un trozo de pan, quizá acompañado de patatas o algunas sobras recalentadas. La casa en sí era un reflejo palpable de estas diferencias, revelando, en cada detalle, los ritmos y rutinas distintivos de las clases sociales. Las mansiones victorianas, por ejemplo, se extendían a lo largo de largos y silenciosos pasillos cuyas paredes estaban adornadas con tapices, pinturas y molduras ornamentadas, pero que rara vez recibían atención directa. Cada pasillo parecía invitar al visitante a caminar lentamente, absorbiendo la sensación de espacio, luz y sombra, aunque la vida cotidiana requería poco de estos espacios. Las bibliotecas eran vastas y estaban repletas de volúmenes encuadernados en cuero o tela, alineados con precisión en estantes altos que llegaban casi hasta el techo. Los libros, cuidadosamente ordenados, eran tocados con esmero por los sirvientes, quienes limpiaban con delicadeza los lomos, comprobando su alineación, mientras que sus dueños rara vez necesitaban recurrir a ellos, y cuando lo hacían, cada ojeada era lenta, deliberada y casi ceremonial.
Los salones eran espacios amplios donde casi nada ocurría durante el día, salvo el silencioso mantenimiento de los sirvientes, que ajustaban cortinas, ordenaban muebles, cambiaban cojines y limpiaban superficies pulidas. Los sillones, por ejemplo, permanecían prácticamente intactos, como piezas de exhibición, mientras que las mesas y aparadores se pulían repetidamente, asegurando que cada superficie reflejara la luz con suavidad, sin polvo ni manchas. Los cuadros permanecían fijados a las paredes durante décadas, testigos silenciosos de acontecimientos que transcurrían sin atención directa, y el aire de estas casas impregnaba una tenue fragancia a cera, madera pulida y velas, impregnando cada espacio de una sensación de orden, previsibilidad y quietud prolongada. En los hogares pobres, por otro lado, cada objeto tenía una función práctica y a menudo múltiple. Un simple banco podía servir tanto de asiento como de mesa improvisada para comidas rápidas o para apoyar herramientas de trabajo. Una cama era compartida por varias personas, lo que requería coordinación, paciencia y cuidado en cada movimiento para que nadie se molestara al acostarse o levantarse. Cada gesto en el espacio limitado debía ser medido, cada paso calculado para evitar colisiones o volcar objetos valiosos, y cada superficie, cada utensilio, cada rincón de la casa cargaba con una historia de uso constante, desgaste natural y necesidad. El contraste también era evidente en la iluminación. En las mansiones, la luz entraba de manera controlada, filtrada por pesadas cortinas, y cualquier ajuste a la iluminación era hecho lentamente, casi contemplativamente, por los sirvientes. En las casas pobres, la luz era funcional, a menudo tenue o variable. Entraba por pequeñas ventanas o lámparas simples, y necesitaba ser utilizada al máximo para tareas como cocinar, coser o quehaceres domésticos repetitivos. El tiempo en estos hogares también seguía ritmos distintos. En las mansiones reinaba el silencio, roto únicamente por los suaves pasos de los sirvientes, el tintineo de la porcelana o el cuidadoso pasar las páginas de los libros. En los hogares pobres, el día estaba marcado por gestos constantes, conversaciones en voz baja, el tintineo de los utensilios al usarse, el crujido de puertas sencillas y el sonido de las tareas domésticas continuas, repetitivas y necesarias. Cada espacio reflejaba la cadencia de la vida que albergaba. La riqueza se revelaba en la amplitud, los gestos delicados, los objetos decorativos y una rutina pausada. La pobreza se revelaba en la utilidad, el esfuerzo físico continuo, la improvisación y la atención constante a cada pequeño movimiento. Sin embargo, en ambos extremos de la sociedad, la vida se componía esencialmente de repeticiones meticulosas y predecibles. Los ricos, incluso con todo el lujo y la comodidad que los rodeaban, seguían rutinas diarias que rara vez se desviaban de la rutina. Cada día comenzaba de forma similar, un lento despertar en habitaciones espaciosas con pesadas cortinas que filtraban la luz del sol, la llegada de los sirvientes trayendo agua caliente para lavarse la cara, la preparación de desayunos elaborados y servidos con precisión, y la lectura de los periódicos con prolongada atención, cada columna, cada artículo leído en silencio, con pausas deliberadas entre líneas. Después del desayuno venían los paseos por los jardines cuidadosamente planificados y cuidados, o las visitas a amigos y conocidos, siempre en carruajes privados y según horarios preestablecidos, donde cada conversación, cada gesto y cada sonrisa eran controlados, observados y repetidos en una cadencia casi coreográfica. Las siguientes comidas estaban igualmente ritualizadas. El almuerzo, servido en mesas cuidadosamente dispuestas, con cubiertos, platos y cubiertos repetidos en un orden preciso. El té de la tarde, con su refinada cadencia de servicio en delicada porcelana, acompañado de galletas, pasteles y charlas informales sobre etiqueta. Y, finalmente, la cena, donde los platos se disponían meticulosamente y los invitados siempre se sentaban en las mismas posiciones, repitiendo, día tras día, gestos y conversaciones casi idénticos. Incluso los momentos de ocio o lectura estaban regidos por rutinas.
Hojear libros específicos a horas específicas, caminar por pasillos silenciosos y observar obras de arte colgadas en las paredes durante décadas, con cada gesto repetido y calculado. Incluso las pausas, largas y silenciosas, eran rítmicas, permitiendo que cada momento se absorbiera con atención lenta y deliberada, reforzando la predecible cadencia de la vida. En los hogares pobres, la repetición adoptaba una forma distinta, pero igualmente rígida y constante. Cada día comenzaba temprano, antes incluso de que el sol saliera del todo, con el apresurado despertar de adultos y niños, a menudo compartiendo el mismo espacio en camas improvisadas. El camino a la fábrica, el taller o la mina era siempre el mismo, atravesando calles llenas de baches, lodosas o polvorientas, repitiendo cada paso con la misma prisa pero también con silenciosa precisión, como si sus pies ya conocieran la ruta de memoria. Dentro de las fábricas, los trabajadores se encontraban con la continua repetición de movimientos: presionar palancas, girar engranajes, retirar y reemplazar piezas, operar máquinas que producían el mismo ruido metálico día tras día, sin pausas significativas, mientras el cuerpo aprendía a adaptarse a la cadencia y la mente buscaba maneras de lidiar con la monotonía. Regresar a casa no ofrecía ningún alivio. Al cruzar las calles de nuevo, los trabajadores se enfrentaban al cansancio acumulado, la falta de comida abundante, los enseres domésticos sencillos, bancos improvisados, camas compartidas, utensilios mínimos, y las tareas domésticas diarias siempre repetitivas. Comer poco, lavarse con poca agua, organizar sus escasas pertenencias, prepararse para el día siguiente y dormir eran actos que se repetían incesantemente, con ligeras variaciones, pero con un ritmo constante y predecible, donde cada gesto debía ser medido para no perder tiempo, esfuerzo ni espacio. Era como si toda la sociedad victoriana se guiara por un reloj invisible, cuyas manecillas marcaban no solo el paso de las horas, sino también la cadencia de cada rutina, el orden de cada gesto y la repetición de cada acto. Cada clase tenía su propio espacio y ritmo, los ricos con movimientos lentos, controlados y pulidos, los pobres con gestos continuos, repetitivos y agotadores. Diferentes en detalle, diferentes en intensidad, pero similares en constancia. Nadie escapaba al ciclo diario, nadie se liberaba de la cadencia silenciosa que impregnaba cada momento. El reloj invisible marcaba el tiempo de todos, y la repetición se convirtió en el hilo conductor de todas las vidas, conectando riqueza y pobreza, comodidad y esfuerzo, previsibilidad y monotonía, en un patrón casi mecánico, donde cada día se parecía al anterior y presagiaba el siguiente, creando una cadencia infinita que dominaba la existencia de todos, invisible, silenciosa e inevitable. Así, vivir en la época victoriana, ya fuera entre el lujo tranquilo de las mansiones o la precariedad ruidosa de las fábricas y los edificios de viviendas, era, sobre todo, una experiencia de repetición. Las horas transcurrían sin prisa, cada una ocupada en tareas que se parecían a las del día anterior y que, al día siguiente, se repetían casi sin cambios, como si el tiempo fuera un ciclo continuo, predecible y monótono que simplemente se extendía indefinidamente. Ir al supermercado rara vez es una experiencia emocionante. A menudo, es una tarea que comienza incluso antes de salir de casa, con la simple constatación de que algunos artículos en la alacena, la despensa o el refrigerador se están agotando. Este primer momento, aunque aparentemente trivial, implica una atención silenciosa y detallada. Se abren las puertas de los armarios, se levantan las tapas de los frascos y botellas, se comprueba si todavía queda arroz en la bolsa de tela, si queda suficiente azúcar, si la harina está a punto de agotarse, si quedan huevos en la bandeja. Cada artículo se examina con cuidado, se da la vuelta, se pesa en la mano,
A veces incluso se oye, mientras se golpea suavemente el paquete para comprobar si aún queda contenido. Esta inspección suele tardar más de lo estrictamente necesario, ya que cada artículo se revisa más de una vez, solo para asegurar que no se haya olvidado nada ni que haya quedado nada sin vender. Se coloca el arroz en la mesa, se compara el azúcar con la cantidad restante del paquete y se vuelven a contar los huevos. Cada gesto es repetitivo, pero se realiza con cuidado. La mano se desliza sobre la superficie del paquete, la mirada recorre lentamente la despensa, los paquetes se reorganizan a medida que se inspeccionan, para que todo esté limpio y ordenado, listo para el siguiente paso. Tras esta inspección, comienza el ritual de hacer la lista de la compra. Se sostiene con delicadeza un lápiz, a menudo desgastado y con la punta ligeramente quebradiza, y se coloca cuidadosamente sobre la mesa o la encimera una hoja amarillenta de un cuaderno o bloc de notas viejo. Se escribe cada artículo, letra por letra, lentamente, a menudo repetidamente, para evitar errores u omisiones. En la lista aparecen palabras simples y repetitivas: pan, leche, arroz, frijoles, aceite, repetidas en diferentes cantidades o formatos. El lápiz traza líneas firmes o suaves. El papel a veces se dobla bajo la presión y se repite el mismo gesto para cada artículo, hasta que la lista esté completa, legible y organizada. Antes de salir de casa, la lista se lee más de una vez. Se examina cada palabra, revisando mentalmente las existencias en casa, comparando lo escrito con lo observado en la despensa. A menudo, la persona regresa a los armarios, levanta las tapas de los frascos, comprueba la cantidad de azúcar, examina los huevos una vez más. Como resultado, hace ajustes a la lista. Se añade un artículo, se tacha otro, se cambia una cantidad. Este pequeño ciclo de revisar, ajustar y confirmar puede repetirse varias veces, como si cada gesto garantizara la precisión absoluta de la futura compra, evitando que se agote algo en los próximos días. Cuando la lista finalmente está lista, hay una pausa silenciosa, casi meditativa, antes de salir de casa. Se selecciona la bolsa o el carrito, se revisa cada detalle del proceso de transporte y la persona camina lentamente hacia el auto o el transporte público, manteniendo la lista a mano. La comprensión de que la tarea en sí aún está por delante, recorrer los pasillos, seleccionar productos, colocar artículos en el carrito, verificar precios y fechas de vencimiento, añade una sensación de sutil anticipación, aunque el proceso sigue siendo monótono y repetitivo. Cada gesto, cada decisión, cada movimiento corporal forma parte de una cadencia continua que parece interminable, desde el simple acto de inspeccionar los armarios hasta el momento en que se coloca la última compra en el estante de casa, y el ciclo de observación, planificación y ejecución comienza lentamente de nuevo, día tras día. Con la lista hecha, es hora de prepararse para salir. Se revisan las carteras para asegurarse de que haya dinero o tarjetas dentro. Se buscan las llaves, a menudo en el lugar equivocado, y se recuerda una chaqueta o una bolsa reutilizable en el último minuto. La ruta al supermercado, ya sea a pie o en coche, es siempre la misma. Si se camina, los pasos siguen un ritmo constante, acera tras acera, pasando por fachadas conocidas, escaparates repetidos y esquinas donde apenas cambian. Si se conduce, existe el pequeño ritual de arrancar el motor, ajustar el asiento, mirar el retrovisor, conducir por las mismas calles, detenerse en los mismos semáforos, hasta llegar al aparcamiento del supermercado. Al entrar al supermercado, el ambiente impone de inmediato una sensación de rutina predecible, marcada por sonidos y olores que se repiten en cada visita, creando una especie de cadencia silenciosa. El zumbido constante de los refrigeradores suple el ruido de fondo, un sonido continuo, uniforme, casi mecánico, que llena el espacio sin interrupción. También hay música ambiental, a un volumen bajo, casi imperceptible, que se repite sin variación de una visita a la siguiente, creando una sensación de familiaridad inmediata,
como si cada nota fuera una línea en el itinerario diario del supermercado. El olor es igualmente repetitivo e impactante. Se percibe el aroma ligeramente dulce del pan recién horneado, que se mezcla con el olor frío, metálico y húmedo de las cámaras de lácteos, formando una combinación peculiar y constante. En algunas secciones, el aroma a fruta fresca, cítrica o madura predomina sobre el aroma terroso y húmedo de las verduras, mientras que la proximidad de los productos enlatados añade un toque apenas perceptible, pero presente, de metal y papel. Todos estos olores, combinados, crean una atmósfera, paradójicamente, familiar y sin emociones, reconfortante en su repetición, pero totalmente predecible. Al acercarse a la entrada, coge un carrito de la compra, que casi siempre rechina al menos en una de sus ruedas. Antes incluso de acercarse a las estanterías, se lleva a cabo un silencioso y meticuloso ritual de comprobación. Lo empuja hacia adelante, atento a crujidos o deslizamientos irregulares. Lo retira, ajustando la mano en la barra metálica, girando ligeramente el asa para comprobar su estabilidad. A veces, lo inclina lateralmente, levantando ligeramente una rueda, solo para comprobar que se mueve con suavidad por los pasillos. Cada ajuste se repite varias veces, como si asegurar el correcto funcionamiento del carrito fuera esencial para el resto de la tarea, asegurándose de dedicar el menor esfuerzo y frustración posible a recorrer los pasillos. Solo después de esta inspección inicial, el carrito avanza hacia los estantes. A cada paso, el crujido de las ruedas se mezcla con el zumbido constante de los refrigeradores, las pisadas de otros clientes y el tintineo ocasional de monedas y cestas de la compra, creando una sinfonía monótona y continua. Al llegar al primer estante, comienza otra serie de gestos repetitivos: alcanzar los productos, comprobar las fechas de caducidad, comparar precios, comprobar las cantidades restantes, decidir si añadirlos al carrito o dejarlos para más tarde. Cada movimiento es deliberado, lento, como si cada producto mereciera una inspección minuciosa, incluso cuando los artículos son siempre los mismos: leche, pan, arroz, frijoles, aceite, azúcar, huevos. Los pasillos son visualmente repetitivos: estantes altos, productos alineados con precisión, etiquetas casi idénticas, colores estandarizados. El ojo recorre fila tras fila la mercancía, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, volviendo para comprobar si se ha olvidado o extraviado algo. Hay breves pausas para ajustar la posición del carrito, equilibrar la carga, revisar la lista de la compra, un ritual que se repite en cada pasillo, para cada producto, hasta que el carrito se llena y la lista está completa. El supermercado, entonces, no es solo un lugar para comprar, es un entorno de repetición, marcado por sonidos constantes, olores predecibles y movimientos repetitivos. Cada gesto, desde la primera prueba del carrito hasta la selección de cada artículo en los estantes, contribuye a una experiencia que, aunque rutinaria y sin emociones, tiene su propio ritmo silencioso, casi meditativo, prolongando cada minuto y cada acción en una secuencia interminable de movimientos, olores, sonidos y gestos que se repiten invariablemente en cada visita. Recorrer los pasillos del supermercado sigue un orden predecible, casi ritualizado, que se repite en cada visita, como si cada pasillo tuviera su propio ritmo y cadencia. La primera parada es casi siempre la sección de frutas y verduras, donde las frutas y verduras están ordenadas en montones, cuidadosamente separadas por tipo, tamaño, a menudo, aspecto. La mirada recorre lentamente cada montón, deteniéndose en cada artículo individualmente. En el caso de las manzanas, por ejemplo, el proceso es meticuloso. Cada fruta se examina una por una. Se inspecciona la superficie para detectar imperfecciones o signos de maduración excesiva. Algunas manzanas se retiran y se colocan en bolsas de plástico transparente, mientras que otras se devuelven a la pila, ajustándolas para mantener la simetría y el equilibrio del resto de las frutas.
El mismo ritual se repite con los tomates, las cebollas, las patatas, las zanahorias y los pepinos. Cada producto se sostiene en la mano, se pesa ligeramente para comprobar su firmeza, se examina desde diferentes ángulos y, si no es adecuado, se devuelve con cuidado a la pila, evitando que otros se caigan o se desplacen. Cuando la bolsa finalmente se llena con la cantidad deseada, comienza el ritual de cierre. Se aprieta con un nudo sencillo, a menudo reforzado 2 veces, para asegurar que nada se suelte durante el recorrido por los pasillos. La mano sujeta la bolsa de una manera específica, con el brazo inclinado, la muñeca ajustando la tensión del nudo, repitiendo el movimiento hasta que la bolsa esté segura. Solo entonces se coloca la bolsa en el carro, en una posición que evite aplastar los alimentos previamente seleccionados. El siguiente pasillo sigue la misma lógica lenta y repetitiva. Al entrar en la sección de productos enlatados o envasados, cada lata o paquete se retira del estante, se examina por etiqueta, comprobando la fecha de caducidad, el peso, la marca y el precio. A menudo, se compara un mismo artículo con otro en el mismo estante. Por ejemplo, se sostienen simultáneamente 2 paquetes de arroz, se agitan suavemente y se observan a la luz ambiental antes de tomar una decisión final. Cada gesto, desde alcanzar hasta elegir, desde levantar hasta devolver, se repite varias veces para cada producto. Incluso las acciones más pequeñas, que podrían parecer triviales, adquieren un ritmo propio. Hay que ajustar el carrito entre pasillos estrechos, girarlo ligeramente y empujarlo con cuidado para evitar chocar con los estantes o con otros clientes, que también se mueven lentamente entre los productos. Se hacen breves pausas para revisar la lista, confirmar si un artículo es realmente necesario o reorganizar lo que ya está en el carrito, equilibrando bolsas de plástico, cajas y paquetes. Cada decisión, por pequeña que sea, se convierte en parte de un patrón continuo de movimientos, observaciones y ajustes. Incluso la percepción del tiempo parece difuminarse en este proceso. Los minutos transcurren lentamente entre un pasillo y otro, entre un artículo examinado y otro colocado en el carrito. Cada gesto, cada bolsa abierta y cerrada, cada producto pesado, observado o comparado contribuye a una cadencia silenciosa y constante, donde la rutina se impone lentamente, creando un ritmo que se repite en cada visita al supermercado, invariablemente, con los mismos gestos, sonidos y olores que definen toda la experiencia. El simple acto de caminar entre los pasillos, elegir productos y organizarlos en el carrito se convierte así en una secuencia de repetición casi meditativa. Mirar, tocar, pesar, observar, decidir, devolver, colocar, atar, acomodar, seguir adelante. Una coreografía silenciosa, predecible e ininterrumpida que podría continuar indefinidamente sin que nada cambie realmente, reforzando la monotonía y la cadencia meticulosa de cada visita. A continuación vienen los pasillos de productos básicos, aquellos que conforman el núcleo diario de la despensa doméstica, cada uno con su propio ritmo y una rutina tranquila. En la sección de arroz, por ejemplo, los paquetes se alinean uno al lado del otro, aparentemente idénticos, con sus envases blancos o de color, etiquetas sencillas y números impresos en tinta negra. A pesar de la apariencia uniforme, la elección no es automática. Cada paquete debe sacarse del estante, sostenerse, pesarse ligeramente en la mano, observarse desde diferentes ángulos y compararse con los que están inmediatamente al lado. Marca, peso, precio y fecha de caducidad se revisan con meticulosa atención, aunque, en la práctica, la elección final siempre recaiga en el mismo paquete de 5 kilos. Esto no impide que el proceso se repita cuidadosamente en cada visita al supermercado. En el pasillo del azúcar, el ritual es similar e igualmente meticuloso. Cada paquete se retira del estante, se toca y se inspecciona para detectar roturas o signos de humedad. El gesto de colocar el paquete en el carrito es deliberado. El producto se coloca con cuidado sobre los demás artículos, evitando que se muevan o se arruguen,
y la mano regresa inmediatamente al estante para repetir el mismo proceso con el siguiente paquete. Aunque la rutina es repetitiva, cada acción se realiza con cuidado, como si cada paquete tuviera una importancia única y cada gesto, recoger, observar, decidir, colocar, formará parte de una secuencia indispensable, lenta y continua. En el pasillo de aceites, la atención se centra en las botellas de plástico, que deben inspeccionarse para comprobar que no estén abolladas, con las tapas dobladas o las etiquetas dañadas. Cada botella se retira del estante, se sostiene en la mano, se gira suavemente para comprobar su integridad, se compara con las de al lado. Finalmente, se coloca en el carrito con un suave impacto. Este discreto impacto resuena con los demás productos ya almacenados, sumándose al crujido metálico de las ruedas del carrito y al tintineo ocasional de monedas y cestas cercanas, creando una cadencia de sonidos repetitiva, casi hipnótica. Recorrer los pasillos refuerza la monotonía de esta rutina. La mirada recorre de arriba a abajo, de lado a lado, revisando etiquetas, envases y fechas, y a veces volviendo a los productos ya inspeccionados para asegurarse de que no haya errores ni distracciones. Cada paso, cada ajuste del carrito, cada pequeño golpe al colocar los artículos, contribuye a la silenciosa coreografía de la tarea. Se hacen breves pausas para consultar la lista de la compra, comparar mentalmente lo que ya se ha colocado con lo que falta, o reorganizar los productos dentro del carrito, equilibrando bolsas de plástico, cajas y botellas para que todo permanezca estable hasta el final de la compra. Aunque los productos puedan parecer repetitivos, el proceso nunca es exactamente igual. Cada paquete, cada botella, cada caja tiene sus propias pequeñas imperfecciones, una abolladura, una etiqueta torcida, una bolsa ligeramente rota, que requieren atención y pequeños ajustes. Este continuo detalle transforma el acto de comprar arroz, azúcar o aceite en un lento y meticuloso ejercicio de paciencia y observación. Cada pasillo, cada estante y cada producto añade otra capa de repetición, prolongando deliberadamente la experiencia, transformando el recorrido por el supermercado en una secuencia interminable de gestos minuciosos, sonidos discretos, suaves impactos y observaciones continuas, todo realizado en silencio o con murmullos casi imperceptibles, como si el tiempo se hubiera ralentizado, reducido a cada gesto, cada mirada y cada decisión aparentemente trivial. Los productos lácteos ofrecen una pausa un poco más larga. Coges un cartón de leche, lees la fecha de caducidad y lo metes en el carrito. Luego otro, repitiendo el mismo gesto. El queso, envuelto en plástico, se levanta y se gira para comprobar el peso exacto. Lo mismo ocurre con los yogures, dispuestos en filas aparentemente interminables. Aunque la costumbre es elegir siempre la misma marca, hay una breve vacilación ante las opciones, como si hubiera algo nuevo que, al final, no se elige. En la panadería, el proceso se repite con la misma cadencia lenta y meticulosa que caracteriza todo el recorrido por el supermercado. Se retira una bolsa de pan, cuidadosamente almacenada en estantes o cestas. Se abre con cuidado y se prepara para el empaque. Cada pan se manipula individualmente. Se sujeta con pinzas metálicas rígidas y frías. Se extrae con cuidado de la cesta o del envase. Se inspecciona para detectar manchas, grietas o exceso de harina y se coloca cuidadosamente en la bolsa, uno por uno, hasta llenar el contenedor. El gesto se repite varias veces, ya que al volver a comprobarlo, a veces es necesario reacomodar los panes dentro de la bolsa, acomodándolos para que queden alineados sin aplastarse, asegurando así que todo conserve su aspecto y forma. Cuando la bolsa está finalmente completa, se pesa en la báscula, lenta y cuidadosamente, hasta que el número mostrado coincida exactamente con el esperado. Se coloca una pequeña etiqueta que registra el peso, el precio o la fecha, y solo entonces se coloca la bolsa en el carrito, ordenada de forma que no aplaste los demás artículos. El olor a pan caliente impregna el aire, impregnando la nariz con el aroma a levadura.
harina horneada y un toque de mantequilla. Un aroma que contrasta marcadamente con el frío seco de la sección de congelados, donde continúa el viaje. En este pasillo helado, el ritual es igualmente minucioso. Se abren las puertas transparentes, liberando una ráfaga de aire frío que escapa lentamente, rozando la piel y permitiendo que el cuerpo se adapte a la diferencia de temperatura. Se retiran los paquetes de guisantes congelados uno a uno, comprobando si hay cristales de hielo excesivos o signos de humedad. Se examinan las cajas de pizzas preparadas para comprobar la integridad del envase, la fecha de caducidad y la alineación de la impresión. Las bolsas de hielo se manipulan con cuidado, palpando su peso y textura, comprobando si están rotas. Cada acción requiere repetición: abrir la puerta, retirar el producto, observar, volver a cerrar la puerta, colocar con cuidado el artículo en el carrito para evitar impactos que desplacen los artículos ya almacenados. El aire frío escapa continuamente con cada apertura de puerta, creando pequeñas corrientes que hacen vibrar ligeramente el carrito y los artículos, reforzando la atención necesaria a cada movimiento. El contraste de temperaturas, la reconfortante calidez del pan recién horneado y el frío seco del pasillo de congelados, se percibe con claridad, haciendo que cada paso de la tarea sea sensorialmente distinto, aunque repetitivo. Incluso los sonidos siguen esta lenta cadencia: el tintineo metálico de las pinzas al manipular el pan, el clic de la etiqueta al ser aplicada, el suave crujido del carrito sobre el suelo liso y frío, la ráfaga de aire frío que escapa por las puertas del congelador, el suave zumbido de las luces fluorescentes. Cada elemento compone una secuencia casi meditativa de gestos, olores y sonidos, transformando la simple compra de pan y productos congelados en un ritual repetitivo y continuo. Cada artículo retirado, cada paquete inspeccionado, cada bolsa pesada o colocada en el carrito refuerza la silenciosa cadencia de la experiencia, prolongando el tiempo y la atención de modo que cada movimiento, por pequeño que sea, parece indispensable para la meticulosa finalización de la tarea. El recorrido transcurre lentamente, con frecuentes pausas para ajustar el carrito, revisar la lista o reorganizar los artículos ya comprados, asegurándose de que todo permanezca en orden hasta el final. La repetición de cada gesto: abrir, sacar, inspeccionar, pesar, etiquetar, colocar, convierte cada visita al pasillo de panadería y congelados en un ciclo interminable de cuidado y precisión, prolongando la experiencia con minuciosos detalles, suaves sonidos y olores contrastantes, como si cada paso debiera realizarse con absoluta atención, sin prisas ni variaciones, reforzando la monotonía y la silenciosa cadencia de la visita al supermercado. Al final del recorrido por el supermercado, la fila para pagar marca el final de la rutina, casi como un silencioso ritual de cierre. Los carros, cargados de paquetes, bolsas y cajas, se alinean lentamente, formando una secuencia ordenada de metal y ruedas que crujen suavemente. El avance se realiza a pequeños incrementos, paso a paso, como si cada movimiento debiera ser medido para que nadie choque con el carro de adelante. Cada cliente espera su turno pacientemente, observando los productos en el carro, comprobando mentalmente que no se haya olvidado nada, ajustando bolsas y artículos dentro de la cesta, reorganizando cajas o botellas para equilibrarlas, repitiendo gestos que ya ha hecho varias veces durante su recorrido por los pasillos. Al pasar los productos por la cinta transportadora, el gesto se repite con una cadencia casi meditativa. Cada artículo se retira del carrito y se coloca cuidadosamente en la cinta, en una posición que evita que ruede o choque con los demás. El cajero escanea cada código de barras, produciendo el sonido constante y repetitivo de bip, 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 un sonido mecánico y uniforme que se mantiene igual de una compra a otra, creando una especie de ritmo monótono que llena la sala. Cada bip marca el registro de un artículo, reforzando la sensación de un progreso lento y constante, mientras el ojo recorre la pantalla del cajero para consultar precios, descuentos o promociones, sin prisas ni cambios. El total final aparece en la pantalla,
un número estático, y entonces comienza el proceso de pago. Si se paga en efectivo, cada billete se extrae de la cartera, se cuenta lentamente y se revisa por ambos lados antes de entregarlo al cajero. Lo mismo ocurre con las monedas, que tintinean discretamente al contarse, revisarse y depositarse en la caja. Si se paga con tarjeta, el gesto también se repite con precisión. Se pasa la tarjeta por la máquina, se introduce el PIN, se espera el procesamiento y se escucha el suave clic o pitido de la máquina que confirma la transacción. Cada gesto se ejecuta con cuidado. Se repite en silencio, como si cada movimiento garantizara la perfecta finalización de la operación. Tras recibir el pago, los productos se retiran de la cinta transportadora y se colocan en bolsas, generalmente de plástico, que parecen demasiado frágiles para soportar el peso acumulado de paquetes de arroz, frijoles, pan, botellas y cajas. Cada bolsa se sujeta con cuidado, se ajusta en la mano, se aprieta para evitar roturas y se coloca meticulosamente en el carrito o es llevada por el cliente. Se realizan pequeños ajustes constantemente. Se reorganizan los artículos dentro de la bolsa. Se colocan los paquetes más pesados debajo y se colocan los envases delicados encima, todo para preservar la integridad y evitar accidentes. El sonido del carrito se mezcla con el tintineo de las monedas, el pitido constante del lector y el murmullo silencioso de los clientes. Cada gesto, desde colocar los productos en la cinta transportadora hasta ajustar las bolsas y cargar el carrito, refuerza la cadencia repetitiva del proceso. Se producen breves pausas para comprobar que no se ha olvidado nada, para reorganizar la carga o simplemente para respirar entre un gesto y otro, transformando el viaje a la caja en una secuencia interminable de movimientos, sonidos y decisiones meticulosas. Salir del supermercado, con los carros cargados, las bolsas ajustadas y los productos revisados una última vez, marca el final del ciclo, pero también pone de relieve la repetición constante de toda la rutina. Cada gesto, cada sonido, cada bolsa, cada pitido y cada movimiento contribuyen a una cadencia silenciosa, predecible e interminable que se repetirá de nuevo en la próxima visita, sin prisas, sin variaciones, con la misma atención detallada y el mismo ritmo hipnóticamente monótono que define toda la experiencia de ir al supermercado. Salir del supermercado no trae sorpresas. Se empuja el carrito hasta el aparcamiento o la acera, se meten las bolsas en el coche o se llevan en la mano. El camino de vuelta es el mismo, con las mismas esquinas, los mismos semáforos, las mismas aceras. Al llegar a casa, cada la tarea final de guardar artículo. El arroz va a la despensa, la leche a la nevera, el pan a la panera. Cada producto encuentra su sitio y el ciclo se completa. Y así, la visita al supermercado termina no con un clímax ni un momento de sorpresa, sino con una clara e inconfundible sensación de repetición. Los carritos vacíos salen de la caja, los clientes siguen su camino con las bolsas cuidadosamente colocadas, y el relativo silencio que sigue al sonido constante de pitidos y al tintineo de las monedas marca el final de esta secuencia de gestos predecibles. El carrito, ya casi vacío, es llevado de vuelta a la zona de devoluciones, avanzando lentamente sobre el suelo liso, crujiendo ligeramente al menos en una de sus ruedas, como si recordara el viaje que acaba de completar, repitiendo el mismo crujido que se oirá de nuevo en la siguiente visita. Pronto, en pocos días, la despensa volverá a mostrar huecos. El arroz se habrá acabado, la leche se habrá consumido, los huevos restantes se habrán reducido a la mitad de la bandeja y el pan habrá desaparecido. Aparecerán pequeños huecos en los estantes de casa, recordándonos silenciosamente que el ciclo debe comenzar de nuevo. La lista de la compra habitual será reescrita, revisada y revisada, mientras la atención se centra de nuevo en cada detalle. El peso de cada paquete, la integridad de cada envoltorio, el orden de las bolsas en el carrito. Cada gesto se repetirá, como inscrito en una rutina invisible, un guión que se sigue sin prisas, paso a paso,
desde la inspección de la despensa hasta la devolución con los artículos comprados. El proceso en sí mantiene su propio ritmo, que no cambia con el tiempo. El simple acto de abrir la despensa, darse cuenta de que falta algo, escribir la lista, ir al supermercado, recorrer los pasillos, elegir productos, comprobar las fechas de caducidad, colocar los artículos en el carrito, hacer cola en la caja, pagar y organizar las bolsas es un ciclo continuo, casi mecánico, compuesto de pequeñas repeticiones que se encadenan de forma predecible. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada y cada cambio de peso o posición en el carrito contribuyen a la misma cadencia lenta, uniforme y constante, sin prisas y sin variaciones perceptibles. La percepción del tiempo durante este ciclo también cambia. Los minutos se alargan, los pasos se vuelven más lentos, los gestos más cuidadosos, y cada sonido, el crujido de las ruedas del carro, el pitido del lector, el tintineo de las monedas, el susurro de las bolsas al ajustarse, se convierte en un marcador sónico que refuerza la sensación de repetición sin fin. Incluso el aire dentro del supermercado parece participar de este ritmo. El calor de los pasillos de la panadería, el frío seco de los alimentos congelados, el aroma del pan horneado mezclado con el perfume de la fruta fresca y el tenue olor metálico de los estantes y los envases crean un entorno sensorial familiar, predecible y constante, como si el espacio mismo estuviera diseñado para enfatizar la cadencia de la rutina. Y así el ciclo continúa, lentamente, día tras día. Ir al supermercado nunca resulta emocionante. Sigue siendo una experiencia casi meditativa, donde cada detalle importa, pero ningún gesto sorprende. Cada visita reconstruye la ruta anterior. Cada producto inspeccionado repite el gesto del viaje anterior. Cada sonido, olor y sensación física regresa, como si esperara pacientemente el siguiente ciclo de atención, cuidado y repetición. Es un proceso que parece interminable, pero que siempre se desarrolla de la misma manera, continua, lenta y predecible, un ritual silencioso e interminable que se repite hasta el infinito, recordándonos que, aunque la vida pueda ofrecer novedades en otros ámbitos, ir al supermercado sigue siendo invariablemente el mismo ejercicio de paciencia, observación y cadencia monótona, siempre listo para volver a empezar. La época victoriana, que abarcó gran parte del siglo XIX, fue un periodo de contrastes tan marcados que, mientras algunos vivían en el lujo, otros vivían en condiciones de privación casi absoluta. Sin embargo, la vida tanto de ricos como de pobres estaba marcada por rutinas predecibles y repetitivas, cada una a su manera, organizadas en torno a las mismas horas del día. Entre los más adinerados, la mañana comenzaba con extrema lentitud, casi como un ritual, como si cada movimiento hubiera sido diseñado para prolongarse en el tiempo. En las casas más adineradas, que a menudo contaban con docenas de habitaciones repartidas en varias plantas, los dormitorios eran espaciosos, con techos altos y pesadas cortinas que mantenían los interiores envueltos en una suave sombra, retrasando la entrada de la luz solar. Los sirvientes, siempre discretos, seguían una rutina meticulosa. Abrían lentamente las ventanas, corrían las cortinas uniformemente para que la luz fuera gradual y equilibrada, y colocaban palanganas cuidadosamente preparadas con agua tibia para que los amos y las damas pudieran lavarse la cara. El sonido del agua al verterse en las palanganas, el movimiento de los dedos sobre los rostros aún dormidos, el roce de un paño suave secándose la piel, todo se desarrollaba lentamente, en un ritmo controlado, casi meditativo. El desayuno, aunque sencillo para los forasteros, se servía con una atención casi obsesiva al detalle. Bandejas de plata o porcelana se colocaban cuidadosamente en pequeñas mesas auxiliares, cada artículo en su sitio exacto, huevos cocidos o revueltos, panes variados, mantequilla, mermelada de fruta, té o cafés servidos en una tetera de plata humeante. Incluso el orden en que se colocaba cada plato parecía seguir su propia lógica, y tardaba minutos en ejecutarse. Cada paso del servicio requería una atención meticulosa,
Los camareros ajustaban el ángulo de las bandejas, comprobaban que las tazas estuvieran limpias, que los panes no se tocaran y que el vapor del té ascendiera armoniosamente, sin obstruir la vista del comensal. Mientras tanto, los periódicos del día llegaban por la mañana, entregados por mensajeros que recorrían las calles aún húmedas por el rocío, caminando despacio, evitando hacer ruido sobre el suelo mojado o al manipular los papeles cuidadosamente doblados. Recibir el periódico era un acto casi ceremonial. El sirviente lo colocaba sobre la mesa, esperando a que el amo o la señora se acomodara antes de desplegar lentamente las páginas. La lectura de cada columna, cada artículo, cada línea de anuncio o carta del editor se hacía en absoluto silencio, con largas pausas entre lecturas. La mirada se deslizaba lentamente sobre cada palabra, absorbiendo los detalles con la paciencia de quien tiene tiempo de sobra y no está dispuesto a ser apresurado. Incluso los gestos más sencillos, como levantar una taza de té, pasar un cuchillo por la mantequilla o pasar la página del periódico, seguían un ritmo pausado, casi meditativo. El silencio solo lo interrumpía el suave tintineo de los cubiertos, el delicado deslizamiento del papel y el susurro de las cortinas al moverse con la brisa matutina. De vez en cuando, el lector levantaba la cabeza para observar la habitación, los tapices o los muebles, apreciando la calma que impregnaba el espacio, y luego volvía al periódico, reanudando la lectura con la misma meticulosa atención de antes. Los pobres, sin embargo, no tenían tiempo para un despertar tan pausado. Sus casas eran pequeñas, generalmente de 1 o 2 habitaciones, donde varias personas dormían juntas. Se despertaban temprano, a menudo antes del amanecer, y comenzaban el día con comidas rápidas y escasas. Un trozo de pan, un poco de gachas aguadas, cuando había. No había sirvientes que abrieran las ventanas o trajeran palanganas de agua. Cada persona tenía que improvisar con lo que tenía, y lavarse a menudo se reducía a pasarse un paño por la cara o sumergirse rápidamente las manos en agua fría. Mientras los ricos dedicaban parte de la mañana a actividades de ocio o compromisos sociales, escribiendo cartas cuidadosamente a mano con pulcra caligrafía, paseando lentamente por jardines meticulosamente cuidados o visitando a amigos en carruajes privados que se deslizaban suavemente por las calles pavimentadas, los pobres se veían obligados a correr, a menudo literalmente, a fábricas, minas, talleres y establecimientos donde serían consumidos por jornadas laborales repetitivas y casi interminables. Cada paso estaba marcado por la urgencia de llegar a tiempo, pero al mismo tiempo por el peso de la rutina, pues al recorrer calles llenas de polvo, barro o grava, los trabajadores presentían de antemano la fatiga que les aguardaba tras las puertas de la fábrica o la mina. Dentro de las fábricas, la atmósfera era opresiva, llena de incesantes ruidos metálicos, engranajes girando, martillos golpeando, correas transportando piezas, máquinas chirriando, rechinando y vibrando, todo en una cadencia inmutable. El olor a aceite, humo y polvo metálico impregnaba el aire, y cada respiración transportaba partículas de polvo que se depositaban lentamente en la ropa, el cabello y la piel. Los trabajadores, hombres, mujeres e incluso niños en algunos lugares, se alineaban frente a las máquinas y sus estaciones asignadas, sabiendo que cada gesto que hacían se repetiría cientos de veces a lo largo del día, casi sin pausa. Cada movimiento parecía predeterminado. Presionar un botón, girar una palanca, retirar una pieza terminada, reemplazar otra, repetir. Ninguna variación, ninguna sorpresa, solo la monotonía precisa y continua que imponía un ritmo en el cuerpo hasta que se acostumbraba a la cadencia, adaptándose físicamente a la repetición incesante. Las horas transcurrían casi de forma tangible. El sonido constante de las máquinas llenaba la habitación, convirtiéndose en un metrónomo mecánico que marcaba el ritmo de la existencia. El cuerpo empezó a memorizar cada movimiento, de modo que la mente a menudo divagaba en pensamientos inconexos, mientras las manos repetían el gesto aprendido. El agotamiento provenía no solo del esfuerzo físico,
sino también de la prolongada monotonía. El simple acto de realizar cientos de movimientos idénticos, sin ningún estímulo variado, desgastaba lentamente el espíritu y hacía el día interminable. La mirada de los trabajadores recorría el espacio repetidamente. Ver a compañeros en posiciones idénticas, observar máquinas idénticas girar sin cesar, percibir la misma sucesión de piezas en producción y oír el mismo zumbido constante era casi hipnótico. Cada momento estaba marcado por el sonido repetitivo, el olor denso del ambiente y la certeza de que nada cambiaría hasta el final del turno. Los descansos breves eran casi imperceptibles, e incluso cuando surgían pausas para comer o descansar, la mente permanecía atenta al ritmo de la fábrica, anticipando las actividades que pronto tendrían que reanudarse. Así, mientras los ricos disfrutaban de largas mañanas contemplativas, llenas de pequeñas satisfacciones y distracciones, los pobres se encontraban inmersos en un universo de repetición mecánica, monotonía absoluta y esfuerzo prolongado. Cada engranaje, cada palanca, cada martillo o pieza transportada participaba en un ciclo sin fin que parecía reflejar no solo el funcionamiento de la fábrica, sino también el ritmo lento, repetitivo y agotador de la vida de los propios trabajadores. El día transcurría como una sucesión interminable de gestos idénticos, donde cada segundo se fundía con el siguiente, y la percepción del tiempo se difuminaba en la cadencia constante de movimientos repetidos, ruidos metálicos y sudor silencioso. Los ricos, por otro lado, también vivían rodeados de repeticiones, aunque éstas eran más suaves, delicadas y casi imperceptibles para quienes no observaban con atención. Cada mañana y cada tarde seguían una cadencia distinta, marcada por rituales que se repetían con una precisión casi obsesiva. Había horas fijas para el té de la tarde, un momento impostergable, que servía de punto de referencia en el día, tan rígido como las manecillas del reloj en la pared de la sala. El té se servía en delicada porcelana, con tazas y platillos pintados con sutiles detalles, siempre acompañado de galletas crujientes, pasteles suaves o pequeños dulces artesanales, que ocupaban bandejas cuidadosamente dispuestas por el servicio. La preparación y presentación del té implicaba una serie de gestos casi coreográficos. Los sirvientes colocaban las bandejas en las mesas auxiliares, posicionando cada taza con precisión, comprobando que la tetera estuviera limpia, que el vapor ascendiera con fluidez y que los dulces estuvieran dispuestos simétricamente. La etiqueta dictaba que la taza debía sostenerse de una manera determinada, el meñique ligeramente elevado, la muñeca recta, el gesto elegante, y que el té debía servirse en un orden específico, comenzando por los invitados de mayor rango o importancia, siguiendo una rígida jerarquía social y observados con silenciosa atención. Cada movimiento era medido, repetido y refinado, casi como si el acto de beber té fuera una práctica de paciencia y disciplina, tan importante como cualquier reunión de negocios o salida social. Más allá de la forma de servir y beber el té, las conversaciones seguían patrones fijos. Los temas eran ligeros y educados, cuidadosamente seleccionados para no herir sensibilidades ni causar vergüenza. Se hablaba en voz baja, se moderaban las risas y cualquier gesto o comentario exagerado se notaba sutilmente, generando miradas de disimulada desaprobación. Pequeñas repeticiones se filtraban en cada aspecto. La forma de levantar una taza de té, el gesto de coger una galleta, el movimiento de las servilletas en el regazo, el orden en que los invitados se dirigían a sus mesas o volvían a sus asientos. Cada acción se repetía casi exactamente igual, día tras día, creando una cadencia tranquila, predecible y cómoda donde lo inesperado no tenía cabida. Incluso los intervalos entre cada gesto conllevaban una repetición. La mirada de un invitado recorría la sala, contemplando tapices, cuadros, jarrones y la luz que se filtraba a través de las cortinas. Los sirvientes ajustaban discretamente la distancia entre las bandejas o alineaban los cubiertos y las tazas. Se hacían pequeñas pausas para que todos los movimientos armonizaran en un ritmo lento y continuo. Cada detalle, por pequeño que fuera, era importante,
la posición de una cuchara en un platillo, el vapor que emanaba del té, la simetría en la disposición de los dulces, el tintineo casi imperceptible de la porcelana al tocarla. La previsibilidad era casi una regla y un consuelo, pero también una vigilancia silenciosa. Cualquier desviación de la norma, una taza mal colocada, un dulce fuera de lugar, una palabra mal pronunciada, llamaba la atención de inmediato, exigiendo una corrección rápida y discreta, casi ritualística. Y así, aunque la vida de los ricos parecía tranquila y llena de comodidades, también se regía por una cadencia lenta y meticulosa, donde cada gesto, cada palabra, cada pausa y cada observación se repetía incesantemente, moldeando el tiempo y la rutina en un patrón que, aunque elegante y refinado, era tan rígido y constante como el trabajo mecánico de las fábricas frecuentadas por los pobres. Por la noche, mientras los pobres se agolpaban en sencillas tabernas, donde la comida escaseaba y el ruido era estridente, los ricos disfrutaban de largas cenas en salones iluminados por velas o lámparas de gas. Los platos se sucedían: sopas, carnes, verduras, postres. Cada comida era un ritual, no solo una necesidad. Entre los pobres, la cena a menudo no era más que una repetición de lo servido la mañana anterior. Un trozo de pan, quizá acompañado de patatas o algunas sobras recalentadas. La casa en sí era un reflejo palpable de estas diferencias, revelando, en cada detalle, los ritmos y rutinas distintivos de las clases sociales. Las mansiones victorianas, por ejemplo, se extendían a lo largo de largos y silenciosos pasillos cuyas paredes estaban adornadas con tapices, pinturas y molduras ornamentadas, pero que rara vez recibían atención directa. Cada pasillo parecía invitar al visitante a caminar lentamente, absorbiendo la sensación de espacio, luz y sombra, aunque la vida cotidiana requería poco de estos espacios. Las bibliotecas eran vastas y estaban repletas de volúmenes encuadernados en cuero o tela, alineados con precisión en estantes altos que llegaban casi hasta el techo. Los libros, cuidadosamente ordenados, eran tocados con esmero por los sirvientes, quienes limpiaban con delicadeza los lomos, comprobando su alineación, mientras que sus dueños rara vez necesitaban recurrir a ellos, y cuando lo hacían, cada ojeada era lenta, deliberada y casi ceremonial. Los salones eran espacios amplios donde casi nada ocurría durante el día, salvo el silencioso mantenimiento de los sirvientes, que ajustaban cortinas, ordenaban muebles, cambiaban cojines y limpiaban superficies pulidas. Los sillones, por ejemplo, permanecían prácticamente intactos, como piezas de exhibición, mientras que las mesas y aparadores se pulían repetidamente, asegurando que cada superficie reflejara la luz con suavidad, sin polvo ni manchas. Los cuadros permanecían fijados a las paredes durante décadas, testigos silenciosos de acontecimientos que transcurrían sin atención directa, y el aire de estas casas impregnaba una tenue fragancia a cera, madera pulida y velas, impregnando cada espacio de una sensación de orden, previsibilidad y quietud prolongada. En los hogares pobres, por otro lado, cada objeto tenía una función práctica y a menudo múltiple. Un simple banco podía servir tanto de asiento como de mesa improvisada para comidas rápidas o para apoyar herramientas de trabajo. Una cama era compartida por varias personas, lo que requería coordinación, paciencia y cuidado en cada movimiento para que nadie se molestara al acostarse o levantarse. Cada gesto en el espacio limitado debía ser medido, cada paso calculado para evitar colisiones o volcar objetos valiosos, y cada superficie, cada utensilio, cada rincón de la casa cargaba con una historia de uso constante, desgaste natural y necesidad. El contraste también era evidente en la iluminación. En las mansiones, la luz entraba de manera controlada, filtrada por pesadas cortinas, y cualquier ajuste a la iluminación era hecho lentamente, casi contemplativamente, por los sirvientes. En las casas pobres, la luz era funcional, a menudo tenue o variable. Entraba por pequeñas ventanas o lámparas simples, y necesitaba ser utilizada al máximo para tareas como cocinar,
coser o quehaceres domésticos repetitivos. El tiempo en estos hogares también seguía ritmos distintos. En las mansiones reinaba el silencio, roto únicamente por los suaves pasos de los sirvientes, el tintineo de la porcelana o el cuidadoso pasar las páginas de los libros. En los hogares pobres, el día estaba marcado por gestos constantes, conversaciones en voz baja, el tintineo de los utensilios al usarse, el crujido de puertas sencillas y el sonido de las tareas domésticas continuas, repetitivas y necesarias. Cada espacio reflejaba la cadencia de la vida que albergaba. La riqueza se revelaba en la amplitud, los gestos delicados, los objetos decorativos y una rutina pausada. La pobreza se revelaba en la utilidad, el esfuerzo físico continuo, la improvisación y la atención constante a cada pequeño movimiento. Sin embargo, en ambos extremos de la sociedad, la vida se componía esencialmente de repeticiones meticulosas y predecibles. Los ricos, incluso con todo el lujo y la comodidad que los rodeaban, seguían rutinas diarias que rara vez se desviaban de la rutina. Cada día comenzaba de forma similar, un lento despertar en habitaciones espaciosas con pesadas cortinas que filtraban la luz del sol, la llegada de los sirvientes trayendo agua caliente para lavarse la cara, la preparación de desayunos elaborados y servidos con precisión, y la lectura de los periódicos con prolongada atención, cada columna, cada artículo leído en silencio, con pausas deliberadas entre líneas. Después del desayuno venían los paseos por los jardines cuidadosamente planificados y cuidados, o las visitas a amigos y conocidos, siempre en carruajes privados y según horarios preestablecidos, donde cada conversación, cada gesto y cada sonrisa eran controlados, observados y repetidos en una cadencia casi coreográfica. Las siguientes comidas estaban igualmente ritualizadas. El almuerzo, servido en mesas cuidadosamente dispuestas, con cubiertos, platos y cubiertos repetidos en un orden preciso. El té de la tarde, con su refinada cadencia de servicio en delicada porcelana, acompañado de galletas, pasteles y charlas informales sobre etiqueta. Y, finalmente, la cena, donde los platos se disponían meticulosamente y los invitados siempre se sentaban en las mismas posiciones, repitiendo, día tras día, gestos y conversaciones casi idénticos. Incluso los momentos de ocio o lectura estaban regidos por rutinas. Hojear libros específicos a horas específicas, caminar por pasillos silenciosos y observar obras de arte colgadas en las paredes durante décadas, con cada gesto repetido y calculado. Incluso las pausas, largas y silenciosas, eran rítmicas, permitiendo que cada momento se absorbiera con atención lenta y deliberada, reforzando la predecible cadencia de la vida. En los hogares pobres, la repetición adoptaba una forma distinta, pero igualmente rígida y constante. Cada día comenzaba temprano, antes incluso de que el sol saliera del todo, con el apresurado despertar de adultos y niños, a menudo compartiendo el mismo espacio en camas improvisadas. El camino a la fábrica, el taller o la mina era siempre el mismo, atravesando calles llenas de baches, lodosas o polvorientas, repitiendo cada paso con la misma prisa pero también con silenciosa precisión, como si sus pies ya conocieran la ruta de memoria. Dentro de las fábricas, los trabajadores se encontraban con la continua repetición de movimientos, presionar palancas, girar engranajes, retirar y reemplazar piezas, operar máquinas que producían el mismo ruido metálico día tras día, sin pausas significativas, mientras el cuerpo aprendía a adaptarse a la cadencia y la mente buscaba maneras de lidiar con la monotonía. Regresar a casa no ofrecía ningún alivio. Al cruzar las calles de nuevo, los trabajadores se enfrentaban al cansancio acumulado, la falta de comida abundante, los enseres domésticos sencillos, bancos improvisados, camas compartidas, utensilios mínimos, y las tareas domésticas diarias siempre repetitivas. Comer poco, lavarse con poca agua, organizar sus escasas pertenencias, prepararse para el día siguiente y dormir eran actos que se repetían incesantemente, con ligeras variaciones, pero con un ritmo constante y predecible, donde cada gesto debía ser medido para no perder tiempo,
esfuerzo ni espacio. Era como si toda la sociedad victoriana se guiara por un reloj invisible, cuyas manecillas marcaban no solo el paso de las horas, sino también la cadencia de cada rutina, el orden de cada gesto y la repetición de cada acto. Cada clase tenía su propio espacio y ritmo, los ricos con movimientos lentos, controlados y pulidos, los pobres con gestos continuos, repetitivos y agotadores. Diferentes en detalle, diferentes en intensidad, pero similares en constancia. Nadie escapaba al ciclo diario, nadie se liberaba de la cadencia silenciosa que impregnaba cada momento. El reloj invisible marcaba el tiempo de todos, y la repetición se convirtió en el hilo conductor de todas las vidas, conectando riqueza y pobreza, comodidad y esfuerzo, previsibilidad y monotonía, en un patrón casi mecánico, donde cada día se parecía al anterior y presagiaba el siguiente, creando una cadencia infinita que dominaba la existencia de todos, invisible, silenciosa e inevitable. Así, vivir en la época victoriana, ya fuera entre el lujo tranquilo de las mansiones o la precariedad ruidosa de las fábricas y los edificios de viviendas, era, sobre todo, una experiencia de repetición. Las horas transcurrían sin prisa, cada una ocupada en tareas que se parecían a las del día anterior y que, al día siguiente, se repetían casi sin cambios, como si el tiempo fuera un ciclo continuo, predecible y monótono que simplemente se extendía indefinidamente. Ir al supermercado rara vez es una experiencia emocionante. A menudo, es una tarea que comienza incluso antes de salir de casa, con la simple constatación de que algunos artículos en la alacena, la despensa o el refrigerador se están agotando. Este primer momento, aunque aparentemente trivial, implica una atención silenciosa y detallada. Se abren las puertas de los armarios, se levantan las tapas de los frascos y botellas, se comprueba si todavía queda arroz en la bolsa de tela, si queda suficiente azúcar, si la harina está a punto de agotarse, si quedan huevos en la bandeja. Cada artículo se examina con cuidado, se da la vuelta, se pesa en la mano, a veces incluso se oye, mientras se golpea suavemente el paquete para comprobar si aún queda contenido. Esta inspección suele tardar más de lo estrictamente necesario, ya que cada artículo se revisa más de una vez, solo para asegurar que no se haya olvidado nada ni que haya quedado nada sin vender. Se coloca el arroz en la mesa, se compara el azúcar con la cantidad restante del paquete y se vuelven a contar los huevos. Cada gesto es repetitivo, pero se realiza con cuidado. La mano se desliza sobre la superficie del paquete, la mirada recorre lentamente la despensa. Los paquetes se reorganizan a medida que se inspeccionan, para que todo esté limpio y ordenado, listo para el siguiente paso. Tras esta inspección, comienza el ritual de hacer la lista de la compra. Se sostiene con delicadeza un lápiz, a menudo desgastado y con la punta ligeramente quebradiza, y se coloca cuidadosamente sobre la mesa o la encimera una hoja amarillenta de un cuaderno o bloc de notas viejo. Se escribe cada artículo, letra por letra, lentamente, a menudo repetidamente, para evitar errores u omisiones. En la lista aparecen palabras simples y repetitivas: pan, leche, arroz, frijoles, aceite, repetidas en diferentes cantidades o formatos. El lápiz traza líneas firmes o suaves. El papel a veces se dobla bajo la presión y se repite el mismo gesto para cada artículo, hasta que la lista esté completa, legible y organizada. Antes de salir de casa, la lista se lee más de una vez. Se examina cada palabra, revisando mentalmente las existencias en casa, comparando lo escrito con lo observado en la despensa. A menudo, la persona regresa a los armarios, levanta las tapas de los frascos, comprueba la cantidad de azúcar, examina los huevos una vez más y, como resultado, hace ajustes a la lista. Se añade un artículo, se tacha otro, se cambia una cantidad.
Este pequeño ciclo de revisar, ajustar y confirmar puede repetirse varias veces, como si cada gesto garantizara la precisión absoluta de la futura compra, evitando que se agote algo en los próximos días. Cuando la lista finalmente está lista, hay una pausa silenciosa, casi meditativa, antes de salir de casa. Se selecciona la bolsa o el carrito, se revisa cada detalle del proceso de transporte y la persona camina lentamente hacia el auto o el transporte público, manteniendo la lista a mano. La comprensión de que la tarea en sí aún está por delante, recorrer los pasillos, seleccionar productos, colocar artículos en el carrito, verificar precios y fechas de vencimiento, añade una sensación de sutil anticipación, aunque el proceso sigue siendo monótono y repetitivo. Cada gesto, cada decisión, cada movimiento corporal forma parte de una cadencia continua que parece interminable, desde el simple acto de inspeccionar los armarios hasta el momento en que se coloca la última compra en el estante de casa, y el ciclo de observación, planificación y ejecución comienza lentamente de nuevo, día tras día. Con la lista hecha, es hora de prepararse para salir. Se revisan las carteras para asegurarse de que haya dinero o tarjetas dentro. Se buscan las llaves, a menudo en el lugar equivocado, y se recuerda una chaqueta o una bolsa reutilizable en el último minuto. La ruta al supermercado, ya sea a pie o en coche, es siempre la misma. Si se camina, los pasos siguen un ritmo constante, acera tras acera, pasando por fachadas conocidas, escaparates repetidos y esquinas donde apenas cambian. Si se conduce, existe el pequeño ritual de arrancar el motor, ajustar el asiento, mirar el retrovisor, conducir por las mismas calles, detenerse en los mismos semáforos, hasta llegar al aparcamiento del supermercado. Al entrar al supermercado, el ambiente impone de inmediato una sensación de rutina predecible, marcada por sonidos y olores que se repiten en cada visita, creando una especie de cadencia silenciosa. El zumbido constante de los refrigeradores suple el ruido de fondo, un sonido continuo, uniforme, casi mecánico, que llena el espacio sin interrupción. También hay música ambiental, a un volumen bajo, casi imperceptible, que se repite sin variación de una visita a la siguiente, creando una sensación de familiaridad inmediata, como si cada nota fuera una línea en el itinerario diario del supermercado. El olor es igualmente repetitivo e impactante. Se percibe el aroma ligeramente dulce del pan recién horneado, que se mezcla con el olor frío, metálico y húmedo de las cámaras de lácteos, formando una combinación peculiar y constante. En algunas secciones, el aroma a fruta fresca, cítrica o madura predomina sobre el aroma terroso y húmedo de las verduras, mientras que la proximidad de los productos enlatados añade un toque apenas perceptible, pero presente, de metal y papel. Todos estos olores, combinados, crean una atmósfera, paradójicamente, familiar y sin emociones, reconfortante en su repetición, pero totalmente predecible. Al acercarse a la entrada, coge un carrito de la compra, que casi siempre rechina al menos en una de sus ruedas. Antes incluso de acercarse a las estanterías, se lleva a cabo un silencioso y meticuloso ritual de comprobación. Lo empuja hacia adelante, atento a crujidos o deslizamientos irregulares. Lo retira, ajustando la mano en la barra metálica, girando ligeramente el asa para comprobar su estabilidad. A veces, lo inclina lateralmente, levantando ligeramente una rueda, solo para comprobar que se mueve con suavidad por los pasillos. Cada ajuste se repite varias veces, como si asegurar el correcto funcionamiento del carrito fuera esencial para el resto de la tarea, asegurándose de dedicar el menor esfuerzo y frustración posible a recorrer los pasillos. Solo después de esta inspección inicial, el carrito avanza hacia los estantes. A cada paso, el crujido de las ruedas se mezcla con el zumbido constante de los refrigeradores, las pisadas de otros clientes y el tintineo ocasional de monedas y cestas de la compra, creando una sinfonía monótona y continua. Al llegar al primer estante, comienza otra serie de gestos repetitivos: alcanzar los productos, comprobar las fechas de caducidad,
comparar precios, comprobar las cantidades restantes, decidir si añadirlos al carrito o dejarlos para más tarde. Cada movimiento es deliberado, lento, como si cada producto mereciera una inspección minuciosa, incluso cuando los artículos son siempre los mismos: leche, pan, arroz, frijoles, aceite, azúcar, huevos. Los pasillos son visualmente repetitivos, estantes altos, productos alineados con precisión, etiquetas casi idénticas, colores estandarizados. El ojo recorre fila tras fila la mercancía, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, volviendo para comprobar si se ha olvidado o extraviado algo. Hay breves pausas para ajustar la posición del carrito, equilibrar la carga, revisar la lista de la compra. Un ritual que se repite en cada pasillo, para cada producto, hasta que el carrito se llena y la lista está completa. El supermercado, entonces, no es solo un lugar para comprar, es un entorno de repetición, marcado por sonidos constantes, olores predecibles y movimientos repetitivos. Cada gesto, desde la primera prueba del carrito hasta la selección de cada artículo en los estantes, contribuye a una experiencia que, aunque rutinaria y sin emociones, tiene su propio ritmo silencioso, casi meditativo, prolongando cada minuto y cada acción en una secuencia interminable de movimientos, olores, sonidos y gestos que se repiten invariablemente en cada visita. Recorrer los pasillos del supermercado sigue un orden predecible, casi ritualizado, que se repite en cada visita, como si cada pasillo tuviera su propio ritmo y cadencia. La primera parada es casi siempre la sección de frutas y verduras, donde las frutas y verduras están ordenadas en montones, cuidadosamente separadas por tipo, tamaño, a menudo, aspecto. La mirada recorre lentamente cada montón, deteniéndose en cada artículo individualmente. En el caso de las manzanas, por ejemplo, el proceso es meticuloso. Cada fruta se examina una por una. Se inspecciona la superficie para detectar imperfecciones o signos de maduración excesiva. Algunas manzanas se retiran y se colocan en bolsas de plástico transparente, mientras que otras se devuelven a la pila, ajustándolas para mantener la simetría y el equilibrio del resto de las frutas. El mismo ritual se repite con los tomates, las cebollas, las patatas, las zanahorias y los pepinos. Cada producto se sostiene en la mano, se pesa ligeramente para comprobar su firmeza, se examina desde diferentes ángulos y, si no es adecuado, se devuelve con cuidado a la pila, evitando que otros se caigan o se desplacen. Cuando la bolsa finalmente se llena con la cantidad deseada, comienza el ritual de cierre. Se aprieta con un nudo sencillo, a menudo reforzado 2 veces, para asegurar que nada se suelte durante el recorrido por los pasillos. La mano sujeta la bolsa de una manera específica, con el brazo inclinado, la muñeca ajustando la tensión del nudo, repitiendo el movimiento hasta que la bolsa esté segura. Solo entonces se coloca la bolsa en el carro, en una posición que evite aplastar los alimentos previamente seleccionados. El siguiente pasillo sigue la misma lógica lenta y repetitiva. Al entrar en la sección de productos enlatados o envasados, cada lata o paquete se retira del estante, se examina por etiqueta, comprobando la fecha de caducidad, el peso, la marca y el precio. A menudo, se compara un mismo artículo con otro en el mismo estante. Por ejemplo, se sostienen simultáneamente 2 paquetes de arroz, se agitan suavemente y se observan a la luz ambiental antes de tomar una decisión final. Cada gesto, desde alcanzar hasta elegir, desde levantar hasta devolver, se repite varias veces para cada producto. Incluso las acciones más pequeñas, que podrían parecer triviales, adquieren un ritmo propio. Hay que ajustar el carrito entre pasillos estrechos, girarlo ligeramente y empujarlo con cuidado para evitar chocar con los estantes o con otros clientes, que también se mueven lentamente entre los productos. Se hacen breves pausas para revisar la lista, confirmar si un artículo es realmente necesario o reorganizar lo que ya está en el carrito, equilibrando bolsas de plástico, cajas y paquetes. Cada decisión, por pequeña que sea,
se convierte en parte de un patrón continuo de movimientos, observaciones y ajustes. Incluso la percepción del tiempo parece difuminarse en este proceso. Los minutos transcurren lentamente entre un pasillo y otro, entre un artículo examinado y otro colocado en el carrito. Cada gesto, cada bolsa abierta y cerrada, cada producto pesado, observado o comparado contribuye a una cadencia silenciosa y constante, donde la rutina se impone lentamente, creando un ritmo que se repite en cada visita al supermercado, invariablemente, con los mismos gestos, sonidos y olores que definen toda la experiencia. El simple acto de caminar entre los pasillos, elegir productos y organizarlos en el carrito se convierte así en una secuencia de repetición casi meditativa. Mirar, tocar, pesar, observar, decidir, devolver, colocar, atar, acomodar, seguir adelante. Una coreografía silenciosa, predecible e ininterrumpida que podría continuar indefinidamente sin que nada cambie realmente, reforzando la monotonía y la cadencia meticulosa de cada visita. A continuación vienen los pasillos de productos básicos, aquellos que conforman el núcleo diario de la despensa doméstica, cada uno con su propio ritmo y una rutina tranquila. En la sección de arroz, por ejemplo, los paquetes se alinean uno al lado del otro, aparentemente idénticos, con sus envases blancos o de color, etiquetas sencillas y números impresos en tinta negra. A pesar de la apariencia uniforme, la elección no es automática. Cada paquete debe sacarse del estante, sostenerse, pesarse ligeramente en la mano, observarse desde diferentes ángulos y compararse con los que están inmediatamente al lado. Marca, peso, precio y fecha de caducidad se revisan con meticulosa atención, aunque, en la práctica, la elección final siempre recaiga en el mismo paquete de 5 kilos. Esto no impide que el proceso se repita cuidadosamente en cada visita al supermercado. En el pasillo del azúcar, el ritual es similar e igualmente meticuloso. Cada paquete se retira del estante, se toca y se inspecciona para detectar roturas o signos de humedad. El gesto de colocar el paquete en el carrito es deliberado. El producto se coloca con cuidado sobre los demás artículos, evitando que se muevan o se arruguen, y la mano regresa inmediatamente al estante para repetir el mismo proceso con el siguiente paquete. Aunque la rutina es repetitiva, cada acción se realiza con cuidado, como si cada paquete tuviera una importancia única y cada gesto, recoger, observar, decidir, colocar, formara parte de una secuencia indispensable, lenta y continua. En el pasillo de aceites, la atención se centra en las botellas de plástico, que deben inspeccionarse para comprobar que no estén abolladas, con las tapas dobladas o las etiquetas dañadas. Cada botella se retira del estante, se sostiene en la mano, se gira suavemente para comprobar su integridad, se compara con las de al lado. Finalmente, se coloca en el carrito con un suave impacto. Este discreto impacto resuena con los demás productos ya almacenados, sumándose al crujido metálico de las ruedas del carrito y al tintineo ocasional de monedas y cestas cercanas, creando una cadencia de sonidos repetitiva, casi hipnótica. Recorrer los pasillos refuerza la monotonía de esta rutina. La mirada recorre de arriba a abajo, de lado a lado, revisando etiquetas, envases y fechas, y a veces volviendo a los productos ya inspeccionados para asegurarse de que no haya errores ni distracciones. Cada paso, cada ajuste del carrito, cada pequeño golpe al colocar los artículos, contribuye a la silenciosa coreografía de la tarea. Se hacen breves pausas para consultar la lista de la compra, comparar mentalmente lo que ya se ha colocado con lo que falta, o reorganizar los productos dentro del carrito, equilibrando bolsas de plástico, cajas y botellas para que todo permanezca estable hasta el final de la compra. Aunque los productos puedan parecer repetitivos, el proceso nunca es exactamente igual. Cada paquete, cada botella, cada caja tiene sus propias pequeñas imperfecciones, una abolladura, una etiqueta torcida, una bolsa ligeramente rota, que requieren atención y pequeños ajustes. Este continuo detalle transforma el acto de comprar arroz,
azúcar o aceite en un lento y meticuloso ejercicio de paciencia y observación. Cada pasillo, cada estante y cada producto añade otra capa de repetición, prolongando deliberadamente la experiencia, transformando el recorrido por el supermercado en una secuencia interminable de gestos minuciosos, sonidos discretos, suaves impactos y observaciones continuas, todo realizado en silencio o con murmullos casi imperceptibles, como si el tiempo se hubiera ralentizado, reducido a cada gesto, cada mirada y cada decisión aparentemente trivial. Los productos lácteos ofrecen una pausa un poco más larga. Coges un cartón de leche, lees la fecha de caducidad y lo metes en el carrito. Luego otro, repitiendo el mismo gesto. El queso, envuelto en plástico, se levanta y se gira para comprobar el peso exacto. Lo mismo ocurre con los yogures, dispuestos en filas aparentemente interminables. Aunque la costumbre es elegir siempre la misma marca, hay una breve vacilación ante las opciones, como si hubiera algo nuevo que, al final, no se elige. En la panadería, el proceso se repite con la misma cadencia lenta y meticulosa que caracteriza todo el recorrido por el supermercado. Se retira una bolsa de pan, cuidadosamente almacenada en estantes o cestas. Se abre con cuidado y se prepara para el empaque. Cada pan se manipula individualmente. Se sujeta con pinzas metálicas rígidas y frías. Se extrae con cuidado de la cesta o del envase. Se inspecciona para detectar manchas, grietas o exceso de harina y se coloca cuidadosamente en la bolsa, uno por uno, hasta llenar el contenedor. El gesto se repite varias veces, ya que al volver a comprobarlo, a veces es necesario reacomodar los panes dentro de la bolsa, acomodándolos para que queden alineados sin aplastarse, asegurando así que todo conserve su aspecto y forma. Cuando la bolsa está finalmente completa, se pesa en la báscula, lenta y cuidadosamente, hasta que el número mostrado coincida exactamente con el esperado. Se coloca una pequeña etiqueta que registra el peso, el precio o la fecha, y solo entonces se coloca la bolsa en el carrito, ordenada de forma que no aplaste los demás artículos. El olor a pan caliente impregna el aire, impregnando la nariz con el aroma a levadura, harina horneada y un toque de mantequilla, un aroma que contrasta marcadamente con el frío seco de la sección de congelados, donde continúa el viaje. En este pasillo helado, el ritual es igualmente minucioso. Se abren las puertas transparentes, liberando una ráfaga de aire frío que escapa lentamente, rozando la piel y permitiendo que el cuerpo se adapte a la diferencia de temperatura. Se retiran los paquetes de guisantes congelados uno a uno, comprobando si hay cristales de hielo excesivos o signos de humedad. Se examinan las cajas de pizzas preparadas para comprobar la integridad del envase, la fecha de caducidad y la alineación de la impresión. Las bolsas de hielo se manipulan con cuidado, palpando su peso y textura, comprobando si están rotas. Cada acción requiere repetición: abrir la puerta, retirar el producto, observar, volver a cerrar la puerta, colocar con cuidado el artículo en el carrito para evitar impactos que desplacen los artículos ya almacenados. El aire frío escapa continuamente con cada apertura de puerta, creando pequeñas corrientes que hacen vibrar ligeramente el carrito y los artículos, reforzando la atención necesaria a cada movimiento. El contraste de temperaturas, la reconfortante calidez del pan recién horneado y el frío seco del pasillo de congelados, se percibe con claridad, haciendo que cada paso de la tarea sea sensorialmente distinto, aunque repetitivo. Incluso los sonidos siguen esta lenta cadencia: el tintineo metálico de las pinzas al manipular el pan, el clic de la etiqueta al ser aplicada, el suave crujido del carrito sobre el suelo liso y frío, la ráfaga de aire frío que escapa por las puertas del congelador, el suave zumbido de las luces fluorescentes. Cada elemento compone una secuencia casi meditativa de gestos, olores y sonidos, transformando la simple compra de pan y productos congelados en un ritual repetitivo y continuo. Cada artículo retirado, cada paquete inspeccionado, cada bolsa pesada o colocada en el carrito refuerza la silenciosa cadencia de la experiencia,
prolongando el tiempo y la atención de modo que cada movimiento, por pequeño que sea, parece indispensable para la meticulosa finalización de la tarea. El recorrido transcurre lentamente, con frecuentes pausas para ajustar el carrito, revisar la lista o reorganizar los artículos ya comprados, asegurándose de que todo permanezca en orden hasta el final. La repetición de cada gesto, abrir, sacar, inspeccionar, pesar, etiquetar, colocar, convierte cada visita al pasillo de panadería y congelados en un ciclo interminable de cuidado y precisión, prolongando la experiencia con minuciosos detalles, suaves sonidos y olores contrastantes, como si cada paso debiera realizarse con absoluta atención, sin prisas ni variaciones, reforzando la monotonía y la silenciosa cadencia de la visita al supermercado. Al final del recorrido por el supermercado, la fila para pagar marca el final de la rutina, casi como un silencioso ritual de cierre. Los carros, cargados de paquetes, bolsas y cajas, se alinean lentamente, formando una secuencia ordenada de metal y ruedas que crujen suavemente. El avance se realiza a pequeños incrementos, paso a paso, como si cada movimiento debiera ser medido para que nadie choque con el carro de adelante. Cada cliente espera su turno pacientemente, observando los productos en el carro, comprobando mentalmente que no se haya olvidado nada, ajustando bolsas y artículos dentro de la cesta, reorganizando cajas o botellas para equilibrarlas, repitiendo gestos que ya ha hecho varias veces durante su recorrido por los pasillos. Al pasar los productos por la cinta transportadora, el gesto se repite con una cadencia casi meditativa. Cada artículo se retira del carrito y se coloca cuidadosamente en la cinta, en una posición que evita que ruede o choque con los demás. El cajero escanea cada código de barras, produciendo el sonido constante y repetitivo de bip, 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 un sonido mecánico y uniforme que se mantiene igual de una compra a otra, creando una especie de ritmo monótono que llena la sala. Cada bip marca el registro de un artículo, reforzando la sensación de un progreso lento y constante, mientras el ojo recorre la pantalla del cajero para consultar precios, descuentos o promociones, sin prisas ni cambios. El total final aparece en la pantalla, un número estático, y entonces comienza el proceso de pago. Si se paga en efectivo, cada billete se extrae de la cartera, se cuenta lentamente y se revisa por ambos lados antes de entregarlo al cajero. Lo mismo ocurre con las monedas, que tintinean discretamente al contarse, revisarse y depositarse en la caja. Si se paga con tarjeta, el gesto también se repite con precisión. Se pasa la tarjeta por la máquina, se introduce el PIN, se espera el procesamiento y se escucha el suave clic o pitido de la máquina que confirma la transacción. Cada gesto se ejecuta con cuidado, se repite en silencio, como si cada movimiento garantizara la perfecta finalización de la operación. Tras recibir el pago, los productos se retiran de la cinta transportadora y se colocan en bolsas, generalmente de plástico, que parecen demasiado frágiles para soportar el peso acumulado de paquetes de arroz, frijoles, pan, botellas y cajas. Cada bolsa se sujeta con cuidado, se ajusta en la mano, se aprieta para evitar roturas y se coloca meticulosamente en el carrito o es llevada por el cliente. Se realizan pequeños ajustes constantemente. Se reorganizan los artículos dentro de la bolsa. Se colocan los paquetes más pesados debajo y se colocan los envases delicados encima, todo para preservar la integridad y evitar accidentes. El sonido del carrito se mezcla con el tintineo de las monedas, el pitido constante del lector y el murmullo silencioso de los clientes. Cada gesto, desde colocar los productos en la cinta transportadora hasta ajustar las bolsas y cargar el carrito, refuerza la cadencia repetitiva del proceso. Se producen breves pausas para comprobar que no se ha olvidado nada, para reorganizar la carga o simplemente para respirar entre un gesto y otro, transformando el viaje a la caja en una secuencia interminable de movimientos, sonidos y decisiones meticulosas. Salir del supermercado, con los carros cargados, las bolsas ajustadas y los productos revisados una última vez, marca el final del ciclo,
pero también pone de relieve la repetición constante de toda la rutina. Cada gesto, cada sonido, cada bolsa, cada pitido y cada movimiento contribuyen a una cadencia silenciosa, predecible e interminable que se repetirá de nuevo en la próxima visita, sin prisas, sin variaciones, con la misma atención detallada y el mismo ritmo hipnóticamente monótono que define toda la experiencia de ir al supermercado. Salir del supermercado no trae sorpresas. Se empuja el carrito hasta el aparcamiento o la acera, se meten las bolsas en el coche o se llevan en la mano. El camino de vuelta es el mismo, con las mismas esquinas, los mismos semáforos, las mismas aceras. Al llegar a casa, Cato la tarea final de guardar artículo. El arroz va a la despensa, la leche a la nevera, el pan a la panera. Cada producto encuentra su sitio y el ciclo se completa. Y así, la visita al supermercado termina no con un clímax ni un momento de sorpresa, sino con una clara e inconfundible sensación de repetición. Los carritos vacíos salen de la caja, los clientes siguen su camino con las bolsas cuidadosamente colocadas, y el relativo silencio que sigue al sonido constante de pitidos y al tintineo de las monedas marca el final de esta secuencia de gestos predecibles. El carrito, ya casi vacío, es llevado de vuelta a la zona de devoluciones, avanzando lentamente sobre el suelo liso, crujiendo ligeramente al menos en una de sus ruedas, como si recordara el viaje que acaba de completar, repitiendo el mismo crujido que se oirá de nuevo en la siguiente visita. Pronto, en pocos días, la despensa volverá a mostrar huecos. El arroz se habrá acabado, la leche se habrá consumido, los huevos restantes se habrán reducido a la mitad de la bandeja y el pan habrá desaparecido. Aparecerán pequeños huecos en los estantes de casa, recordándonos silenciosamente que el ciclo debe comenzar de nuevo. La lista de la compra habitual será reescrita, revisada y revisada, mientras la atención se centra de nuevo en cada detalle. El peso de cada paquete, la integridad de cada envoltorio, el orden de las bolsas en el carrito. Cada gesto se repetirá, como inscrito en una rutina invisible, un guión que se sigue sin prisas, paso a paso, desde la inspección de la despensa hasta la devolución con los artículos comprados. El proceso en sí mantiene su propio ritmo, que no cambia con el tiempo. El simple acto de abrir la despensa, darse cuenta de que falta algo, escribir la lista, ir al supermercado, recorrer los pasillos, elegir productos, comprobar las fechas de caducidad, colocar los artículos en el carrito, hacer cola en la caja, pagar y organizar las bolsas es un ciclo continuo, casi mecánico, compuesto de pequeñas repeticiones que se encadenan de forma predecible. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada y cada cambio de peso o posición en el carrito contribuyen a la misma cadencia lenta, uniforme y constante, sin prisas y sin variaciones perceptibles. La percepción del tiempo durante este ciclo también cambia. Los minutos se alargan, los pasos se vuelven más lentos, los gestos más cuidadosos, y cada sonido, el crujido de las ruedas del carro, el pitido del lector, el tintineo de las monedas, el susurro de las bolsas al ajustarse, se convierte en un marcador sónico que refuerza la sensación de repetición sin fin. Incluso el aire dentro del supermercado parece participar de este ritmo. El calor de los pasillos de la panadería, el frío seco de los alimentos congelados, el aroma del pan horneado mezclado con el perfume de la fruta fresca y el tenue olor metálico de los estantes y los envases crean un entorno sensorial familiar, predecible y constante, como si el espacio mismo estuviera diseñado para enfatizar la cadencia de la rutina. Y así el ciclo continúa, lentamente, día tras día. Ir al supermercado nunca resulta emocionante. Sigue siendo una experiencia casi meditativa, donde cada detalle importa, pero ningún gesto sorprende. Cada visita reconstruye la ruta anterior. Cada producto inspeccionado repite el gesto del viaje anterior. Cada sonido, olor y sensación física regresa, como si esperara pacientemente el siguiente ciclo de atención, cuidado y repetición. Es un proceso que parece interminable,
pero que siempre se desarrolla de la misma manera, continua, lenta y predecible, un ritual silencioso e interminable que se repite hasta el infinito, recordándonos que, aunque la vida pueda ofrecer novedades en otros ámbitos, ir al supermercado sigue siendo invariablemente el mismo ejercicio de paciencia, observación y cadencia monótona, siempre listo para volver a empezar.